No sé en qué momento empezamos a decir algo que puede ser de la clase o no. Bueno, no, tenía que ver en realidad qué eran esas notas. ¿Qué era, Ramiro? ¿Qué era lo que puso Ari? No, yo vi acá que Ari dijo que había actualizado el WordPress. Sí. Entonces justo acá vi en el cronograma clase 20 del 5 que había que leer un texto de síntesis histórica de la coparticipación Ah, y uno de CEPA, algo de economía política argentina. no, esos Que- son más largos, los ven después, pero yo los voy a explicar ahora. Así que si los tenés a mano en la compu, está bueno porque. Va, no sé si los voy a explicar. Sí los voy a explicar, pero no sé si los tenés a mano, es fácil de seguirlo. Pero leerlos después de haber Sí, sí, están en escuchado. PDF, el tema que no los imprimí ni ahí, o sea, los vi recién hoy y lo de las notas no lo vi, las No, notas de yo te esas había que... mandado dos notas. Una es de ayer, yo leo Tiempo Argentino. Eh, y había una nota que decía, espera que lo tengo acá, aguantame. 19, sí, sí, sí. El gobierno ya instala, tapa, ¿no? El gobierno ya instala que modificará la coparticipación sin aprobación de las provincias. Eh, esperen que justo Ari quiere entrar. Ari está, antes de que entre, está con fiebre. No va a hablar, aviso. Ahí lo dejo entrar. Bueno. Bueno, no, esa era una nota entonces, decía, que no sé si la mandó, la puso, ahora se las mando, pero ponen tiempoar.com.ar con participación de ayer y sale. Y la nota, sinceramente, es, es muy imperfecta. No por mala voluntad del que escribe, sino porque no se puede poner tanta información en tan poco. Y ya es muy sugestivo el título, es imposible modificar, o no, no sé, la coparticipación sin aprobación de las provincias. Lo que sí es posible es no girar recursos a las provincias. Eso sí se puede. ¿En qué sentido se puede? Que poder no es lo mismo que tener derecho a. Entonces, ¿puede el gobierno hacer tal cosa? Y la hizo. ¿Comprenden, no? No es lo mismo que tener derecho a estar dentro del marco de lo reglamentariamente correcto, ajustarse al marco normativo de la coparticipación. Pero bueno, gobernar no significa cumplir con las reglamentaciones o con la letra de la ley. No, eso no es gobernar. Entonces, y la nota, honestamente, es para desguazar y explicar todo párrafo por párrafo bien qué está diciendo o qué falta decir más que qué está diciendo. No es que haya imprecisiones o cosas incorrectas, sino que falta explicar todo, a eso me refiero. Bueno, es interesante porque yo pienso que no se puede explicar muchas de las cosas que ocurren en el día a día sin conocer algo de coparticipación, ¿sí? Es decir, la gobernabilidad no se explica, Olari, solamente por la coparticipación, pero hay que conocer el mecanismo para entender muchas cosas de las que pasan. Otra Profe, nota, disculpe que lo interrumpa, hay un compañero tratando de entrar, dice. a los dos, a Marcos y a Tomás Josa, no sé, está ahí dando vueltas, no sé. Parece que quiere interrumpir para otra cosa mejor, me interrumpen. No digo que esté mal, Nicolás, pero un comentario más del tipo, no entiendo nada o no estoy de acuerdo o se quieren quejar, se quejan. Quejarse a veces es como que, bueno, desahogás. Igual no sé qué les pasa, tal vez no les importa, que es probable, pero bueno.
Bueno, pero si estás en la facultad, para algo están, ¿no? O solo están para recibir el título. Bien, Facundo ahí diciendo que no. Bien. Este, la otra nota que me acuerde era una nota sobre el presupuesto universitario, si la nota decía, se coló en la reunión de los gobernadores del norte la discusión sobre el presupuesto de las universidades. Hola, Marcos. Y la nota es un embrollo y no se entiende bien, pero no sé si escucharon esta semana que algunas universidades obtuvieron algún cierto reconocimiento, por ejemplo, la UBA para gastos de funcionamiento, la Universidad de Río Tercero, creo, o Río Cuarto, este, reconocimiento y presupuesto, ¿sí? Y eso estaría destrabando la votación en el Senado o el dictamen en el Senado para la futura discusión de la ley Bases 2. No sé si están al tanto de lo que estoy diciendo o nada. Y bueno, nada. La dinámica de funcionamiento de los presupuestos de las universidades es muy parecida a la dinámica de funcionamiento del presupuesto de las provincias. Necesitan de los fondos que gira Nación. Y estamos viendo en nuestra materia, que venimos haciendo un recorrido y estaba viendo recién que después de esta quedan 3 clases, y como que tenemos que ir entrando en la problemática de la gobernabilidad, de que las provincias, más allá de que son preexistentes a la nación, por lo menos en la narrativa, decimos que en la realidad el país es un conjunto de provincias y que existen antes de la conformación de la Argentina, correcto, pierden toda su razón de ser a partir del momento en que dejan de recaudar y que tienen que depender del giro de los recursos que hace el gobierno nacional, que es quien está a cargo de la recaudación a través de la Administración Federal de Impuestos. ¿Sí o no? Entonces, la autonomía, que es la capacidad de elegir y de organizar las instituciones y de elegir a las autoridades, ¿sí? Está directamente relacionada con la autarquía, que no sé si saben lo que es, pero es la capacidad de sostenimiento económico con fondos propios. La autonomía sin autarquía no tiene ningún sentido, es decir, pierde razón de ser. Y esto es lo que le pasa a las estructuras universitarias o las estructuras provinciales o cualquier tipo de estructura o empresa, sobre todo las públicas, que cuentan en sus recursos, eh, cuentan con recursos, pero no en sus recursos, con sus recursos dependientes de una administración central que le tiene que girar ese dinero. Y si no, no puede funcionar. Lo mismo pasa con el funcionamiento de los partidos políticos, con el funcionamiento de los sindicatos. ¿Comprenden? Todas las estructuras dependen de un financiamiento para funcionar, independientemente de lo que piensen de esas estructuras, ya sean gobiernos provinciales que tienen a cargo las funciones de gobierno de provincias, que entre las más importantes está la policía, la salud y la educación, el servicio de justicia, como mínimos, también hay obra pública, las universidades, los sindicatos, los partidos. Y entonces, ¿por qué estoy diciendo que esto empezó a quebrarse en 1935? ¿Qué estuvimos viendo en las clases pasadas que pasó en 1935? ¿Entienden la pregunta? ¿Qué pasó en 1935 que hace que se vuelvan dependientes? La creación del Banco Central, eso es. ¿O no? No, La ley de Ok. es coparticipación. cierto que el Banco Central nace en el mismo año, pero ¿qué pasó en 1935? La ley de coparticipación. La ley de coparticipación. Esto a esta altura, después de 5 clases, debería ser muy sencillo de responder. Es la ley de coparticipación, la primer ley de coparticipación. ¿Qué carácter? Yo, perdón, que vuelvo a preguntar por enésima vez lo mismo, pero
Es como que no se puede avanzar si no es sobre paso Igual, firme. Sí, sí, o sea, acá es coparticipación, pero estoy en títulos de crédito justo viendo Banco Central y dijiste 1935 y bueno, eh, asocié con eso. y está correcto, porque ¿qué pasa en el 35 en realidad? Además, ¿por qué Banco Central? ¿Por qué ley de coparticipación? ¿Qué está pasando en el 35? Hubo una caída del comercio exterior, algo así, en 1930 puede ser. También. ¿Y qué pasa respecto de las ideas políticas o político-económicas? No, que entra en crisis la ideología liberal debido a la crisis que sufrió a partir del 1929, Estados Unidos. Exacto. Todo el ideario liberal parlamentario que había nacido en la revolución, en las revoluciones burguesas, viene con serios y fuertes cuestionamientos en el terreno de las ideas. En la política nunca funcionó así, porque siempre hay un Estado que está regulando e interviniendo, pero viene con fuertes críticas respecto de la narrativa que se hacen mucho más fuertes previo a la Primera Guerra Mundial y que en el periodo de entreguerras crece en la discusión o el debate teórico y que termina por zanjarse después de la Segunda Guerra con una decidida intervención dentro de la planificación de la economía por parte de los gobiernos en nombre del Estado, pero ya no de manera cuestionada, sino como dentro del orden de lo correcto. Lo que tiene que hacer un gobierno es planificar la economía de un país o de la comunidad organizada. Entonces, en el 30 todo esto ya está ocurriendo. Por eso, la creación del Banco Central, por eso, un montón de otras medidas, además de esta, que ya se venían tomando. No es que el gobierno no interviene en la economía, interviene siempre desde el principio, interviene desde que hay capitalismo o desde el mercantilismo, desde las monarquías absolutistas del 1600 o antes, les diría. No vamos a hacer toda la clase acá. Siempre hay Estado y mercado todos juntos planificados y vivimos en comunidad. Lo que pasa en el periodo de entreguerras es que se zanja la discusión teórica indicando que eso está bien, que no está mal que eso pase. ¿Entienden la diferencia? No es que no se hacía, sino que ahora se hace y está dentro de lo correcto. Y así duró hasta 1970. ¿Significa que después de los años 70 el gobierno o los gobiernos dejan de intervenir en la economía? No, lo van a seguir haciendo con fuerza, solo que en la narrativa dicen que no. Años 80, años 90, el consenso de Washington. Bueno, ¿qué características tenía esta ley de coparticipación del año 35? Que ¿Qué tenía como características? objeto ordenar, porque había mucha doble tributación, y ordenar, digamos, los tributos para que el contribuyente no pague dos veces lo mismo. Exactamente. Ordena, porque después de la crisis de 1890 hay una doble imposición sobre los mismos actividades, los mismos consumos, y en 1935 se ordena la cuestión. ¿En qué sentido? El gobierno nacional recauda en nombre de las provincias y le devuelve a la provincia la parte que le correspondía ya desde antes a la provincia. No fue una táctica de gobernabilidad, fue un ordenamiento. Porque ¿qué dijimos en el encuentro pasado respecto de cómo gobierna, cómo hace el gobierno central para gobernar a las administraciones provinciales? ¿Las ahorcaba financieramente o qué hacía para gobernar el gobierno central a las administraciones provinciales cuando no estaban de acuerdo con el gobierno central? ¿Qué táctica implementaba el gobierno central? La intervención. La intervención federal, exactamente. Era por la fuerza. Se interviene la provincia, se desplazan a sus autoridades, cambian las autoridades y a las fuerzas sociales se las reprime. Estamos en un periodo de violencia. No es el periodo democrático. La democracia arranca en 1983, o por lo menos en la transición a la democracia, ¿correcto? Entonces no hay
en la idea del gobierno central una animosidad por ahogar financieramente una provincia para condicionarla. ¿Eh? Todavía eso no existe porque en realidad los partidos políticos son partidos políticos nacionales y la idea de país es una idea de visión de conjunto. Cualquiera sea su administración, sea peronista o antiperonista, sea liberal o intervencionista fascista, o de izquierda o socialdemócrata. Es una idea de nación de conjunto. No hay pelea entre el gobernador y el presidente, o los gobernadores y el presidente, cada uno pensando en su propio distrito. ¿Siguen este razonamiento? Ahora, las herramientas para ahogar financieramente el gobierno central a las provincias lo tiene desde el momento en que empieza a recaudar y tiene que transferir. Solo que lo va a empezar a implementar mucho tiempo después. Ahora, en la época que les toca vivir a ustedes, esto es pornográfico. ¿Comprenden? No hay titubeos. No está mal decirlo, el gobierno lo dice. Más allá de que moralmente puedan reprocharlo o estén de acuerdo. Esto no estaba bien decirlo. No se podía decir, si no votan no les pago. Ahora sí. Hace 10 años no se podía decir, hace 5 menos y ahora se dice. Bueno, son otros tiempos. Desde 1935 en adelante, tuvimos dos leyes de coparticipación que reemplazaron a la de 1935. ¿Mm? Dos. De esas dos, una es la actual ley y otra es una ley intermedia que nunca se aplicó. ¿Ustedes conocen o tienen alguna noción de cuáles son esas leyes o en qué año se sancionaron? La actual ley de coparticipación y la ley intermedia que digo que nunca tuvo La vigencia. actual en el 1988, ¿no? La Y la anterior actual, en exacto, es 1973. de 1988. Y la otra, perdón, Facundo, fuerte que no te escucho. 1973. Y la otra, correcto, Facundo, es de 1973. O sea que, si ustedes tienen que decir cuántas leyes de coparticipación tuvimos, son tres. Tres. La primera de 1935, que fueron tres leyes, pero que en su conjunto arman un régimen de recaudación y devolución de impuestos y unificación y ordenamiento de los impuestos a nivel país. Una ley del año 73, que es un año especial, es la vuelta de Perón después de 18 años de proscripción. La clase pasada estuvimos viendo, no sé si se acuerdan, que la forma de intervenir la provincia, perdón, la forma de someter a la provincia por parte de un gobierno central era o interviniendo o proscribiendo, que fue para el caso del peronismo, que existía en las provincias, pero que era proscripto por parte del gobierno central a la hora de reglamentar. O en realidad ahí hay que ver en cada caso, porque las leyes provinciales electorales las hace la provincia. Pero bueno, seguramente sería de facto. ¿Mm? Entonces, al proscribir, se prohibía al peronismo participar, ya sea a través de sus candidatos o a través de partidos políticos referenciales. Entonces, todo esto se vivía, la política se vivía en la clandestinidad, y eso va a llevar a la violencia política que va a tener su desenlace final en el periodo 76-83, nefasto, muy angustiante, del cual todas las heridas todavía siguen vigentes. Ahora, hay un cambio fundamental en la política a partir de 1930. Lo voy a decir porque no van a tener idea de lo que estoy hablando, que es la participación popular y las masas. Yo creo que lo dijimos la vez pasada, pero lo vuelvo a resaltar. Los gobiernos, cualquiera sea provincias o nación,
advierten que se legitiman, que son respaldados, que se sostienen en el poder gracias al apoyo popular. Ese apoyo significa decir que la sociedad está politizada, participa, protesta, activa, vota, se postula, ¿sí? Entonces, más allá de la proscripción o de la violencia, hay un fuerte aumento de la participación política que se traduce en la democratización de la política finalmente. Y aunque se prohíba, no se puede impedir. O sea que la democracia, visto desde un punto de vista de la historia como si uno la viese desde el final, siempre va a ser el destino final al que vamos a llegar. Tiene que ser democrático porque la gente participa, porque se involucra, porque tiene ideas propias, porque las quiere llevar a cabo, quiere realizar la idea que tiene de país, mejorar su calidad de vida. ¿Siguen esto? Bueno, en el 73, la ley de Perón, bueno, Perón vuelve a la Argentina y aparece una especie de impas en el 73. Perón está, no sé si saben, 1 año y medio a cargo de la presidencia. ¿Saben esta historia o no tienen ni idea? Bueno, me gusta que Macarena dice que sí. Yo voy a confiar en Macarena. Y bueno, ese año Perón está viejo, viene de España, el peronismo está proscripto, el país es un polvorín, la violencia política está por hacer un estallido tremendo, va a estar por todo por eclosionar, y no era suficiente con el liderazgo de Perón para sostener ideas tan contrapuestas entre el sindicalismo, el movimiento universitario estudiantil o la juventud y las fuerzas políticas de la Argentina de siempre, los sectores dominantes, ¿sí? La iglesia, los empresarios, las industrias, el campo, el sector financiero. Está todo por estallar. La idea de Perón, ¿y por qué hacemos hincapié en esta ley más allá de que no tuvo vigencia? Porque esta ley, oigan, sienta las bases de lo que va a ser la reforma constitucional del 94. Es decir, una ley que no tiene vigencia, que no se corresponde con la ley vigente de 1988, pero sí esta ley del 73 hace juego con la reforma del 94. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Por qué? Porque los principios de la ley del 73 están contenidos en la reforma del 94. Por eso es importante destacarlo. ¿Cuál es la idea del 73 de Perón? La idea que tuvo siempre, la de organizar al país con una mirada armónica y una visión de conjunto en la que todo el país tiene que desarrollarse eh, de igual forma, atendiendo específicamente a que los sectores menos privilegiados y las provincias menos desarrolladas se desarrollen para llegar al mismo grado de evolución que las provincias o los territorios más desarrollados o con mejores oportunidades. ¿Siguen esta idea? A partir de acá es que Perón diseña una ley, creo que era 20221, sí, en la que no va a estipular una devolución de lo que se recauda por parte de la nación a las provincias, sino que va a establecer una, vamos a decir, redistribución de lo que recauda nación, independientemente de lo que cada territorio o provincia aporta. Esto es muy importante. Lo voy a repetir de vuelta porque es clave para comprender la dinámica de la discusión actual, por lo menos de algunos sectores de la dirigencia actual. La ley estipula que no se trata de devolver, sino que se trata de redistribuir. Si hay un distrito menos privilegiado, la nación le va a dar más a ese distrito para que se desarrolle y logre un grado equitativo de desarrollo respecto a las ciudades que más oportunidades tienen para sus habitantes. ¿Comprenden esto que estoy diciendo? Entonces la ley establece coeficientes
que en su momento se llamaron objetivos, no está mal decirlo, no sé si es así, habría una discusión sobre lo que sería la objetividad, pero que podemos llamar criterios objetivos de reparto. ¿Mm? Que eran tres. Esto está, Ramiro, en la página, ¿viste el texto del CEPA, ese que decías en la punta del CEPA? Sí, que es un Word. Es un Word, bueno, en la segunda página. O sea, ahí abrís la segunda página, aparecen todas las modificaciones, qué sé yo, y dice 1973, de la totalidad de lo recaudado, a la nación correspondía 46,5%, a capital y territorio nacional de Tierra del Fuego el 1,8%. Fíjense, para las clases futuras, que este número de 1,8 para capital siguió así hasta el año 2016. Lo digo porque es un antecedente que vamos a ver cuando Macri le da a la ciudad de Buenos Aires 3,75. Fue un paréntesis esto. En el 73 se estableció que para la capital y para Tierra del Fuego, que no era una provincia, 1,8. Y para el resto de las provincias, 48,5%. Esto es lo que nosotros llamamos coparticipación primaria y coparticipación secundaria. ¿Qué es la coparticipación primaria? Medio que lo estoy diciendo, pero de repente a ver si lo dicen ustedes. Es el reparto entre la provincia y la nación. Entre la nación por un lado y gracias Macarena, y el conjunto de las provincias por otro lado. Esa es la coparticipación primaria, ¿sí? Y la coparticipación que vamos a llamar, no lo dice acá el texto, pero ya que estamos lo decimos, ya que quede claro para las futuras clases. Secundaria, la coparticipación secundaria es la distribución que se hace de la parte que le toca a las provincias entre ellas. Y acá es donde el criterio no es devolutivo, sino redistributivo. ¿Por qué? Porque lo que se quedaba en nación, que es la coparticipación primaria, es lo que recaudaba, vamos a decir si quieren, salvando todas las distancias, pero esta sería la conceptualización, es lo que se quedaba desde 1890, de la época en la que la nación creó los mismos impuestos que las provincias y los empezó a recaudar concurrentemente, y que en 1935 la nación decide recaudar todo el mismo impuesto y devolverle a la provincia lo que a la provincia le corresponde y lo que la nación se queda. Entonces, ¿por qué la nación se queda hoy con lo que le corresponde por coparticipación primaria? Bueno, es lo que viene recaudando de 1890. Si queremos cuestionarlo con honestidad intelectual y no tirar frases al vacío como decir, porque la nación se queda con todo, no lo reparte, qué sé yo, y eso a veces uno lo dice en función de si le gusta más o menos el gobierno de turno. Si queremos, entonces, cuestionarlo honestamente, tenemos que ir al origen. Es 1890, cuando la nación empieza a crear impuestos concurrentes con las provincias, porque tiene una crisis financiera, porque vamos a decirlo ahora y hagamos un puente. ¿De qué se financiaba el gobierno nacional antes de 1890? Única y exclusivamente. ¿De qué se financiaba? ¿Cómo es la pregunta, profe? Perdón. ¿De qué se financiaba? ¿Cómo se sostenía? ¿Con qué dinero ejercía sus funciones el ¿La gobierno aduana? nacional? ¿De la aduana? ¿Los Claro, puertos? con los derechos de importación y exportación que controla el gobierno nacional, dueña del puerto, que le arrebata a la provincia de Buenos Aires en la famosa pelea que es la centralidad de la política durante el siglo XIX, porque el puerto era de la provincia y la nación le quita a la provincia el puerto, le traslada a la capital y nacionaliza los recursos de la aduana, que a partir de ese momento pasan a ser
de todas las provincias. No tienen que entender ustedes en el contexto a la nación como separada de las provincias. En ese momento, cuando se nacionalizan los recursos del puerto que van a quedar para la nación, los miembros de las provincias lo ven con beneplácito porque son ellos quienes están a cargo de la gobernación del país. Roca era tucumano, no. Cordobés, no. Ay, Ari, me perdí. Tucumano. Roca era de Tucumán. Eh, Sarmiento era sanjuanino. Avellaneda era, me mataron, pero tucumano, gracias Ari, te voy escuchando. De Tucumán. Juárez Selman, el cuñado de Roca, era cordobés. Ninguno de los primeros presidentes del periodo de la formación de la Argentina eran de la provincia de Buenos Aires. ¿Siguen este razonamiento? Voy y vuelvo. El primer presidente fue Mitre. ¿Eso lo sabían o no? No lo tenía ni idea. El primer presidente fue Mitre. Y Mitre era el gobernador de la provincia de Buenos Aires que pasa a ser el presidente de la nación. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Es el primer gobernador que pudo ser presidente. No sé si conocen esa maldición de que los gobernadores no pueden ser presidentes. El primer gobernador que fue presidente fue Mitre. Digámoslo también, no llegó por el método más tradicional. Es producto de la guerra. El segundo presidente que tuvimos, que antes fue gobernador, ¿saben quién fue? Duhalde, que tampoco llegó por los métodos más tradicionales. No fue por un golpe, fue vía una especie de sistema parlamentario en el año 2002. Duhalde era gobernador de la provincia desde el año 1991. Hago saltos, pero les digo que está todo atado, ¿eh? Bueno, ¿por qué llega hasta acá? Porque les estaba contando que la nación se financiaba, se sostenía, sus funciones las ejecutaba con los recursos que obtenía por la nacionalización del puerto. Eso sigue siendo así desde ese entonces hasta hoy. Lo dijimos 500 veces, pero lo vuelvo a repetir. La nación se queda con los derechos de importación y exportación. ¿Correcto? Sigue siendo así. No entran los derechos de importación y exportación en lo que, vamos a poner un nuevo concepto aquí, pueden tomar nota, en lo que denominamos la masa coparticipable. No entran los derechos de importación en lo que denominamos la masa coparticipable. ¿Qué es la masa coparticipable? A ver si alguna valienta, no se dice así, se anima a decir qué es la masa coparticipable. La parte lo recaudado que se reparte entre las provincias. Es no, entre nación y provincias. Es la totalidad de los impuestos que la suma de lo recaudado por esos impuestos se reparte primero entre nación y provincias, a lo que llamamos coparticipación primaria, y luego entre las provincias entre sí, a lo que llamamos coparticipación secundaria. Esa masa coparticipable tiene dos impuestos fundamentales. Dos. IVA y ganancias. Hay más, pero tiene dos fundamentales que son estos dos. Hoy está haciendo punta uno muy importante, no, perdón, hay uno muy importante que es el impuesto a los débitos y los créditos, que mal llamado lo llamamos impuesto al cheque,
Y hay otro impuesto que lo menciono nada más que para jorobarlos, no lo anoten. Está ahí bollando y se discute, tal vez lo escuchen si ahora prestan atención, que se llama impuesto país, que es por los dólares, que las provincias están pidiendo que se coparticipe y el gobierno no lo quiere coparticipar, porque viene producto de, ese impuesto se recauda producto de los derechos de importación y exportación, porque tiene que ver con la compra de divisas. ¿Mm? Y esto viene así de los orígenes de la historia, de la Argentina. Eh, Anoten, ya que venimos con este razonamiento. Si no me siguen, por favor, me preguntan si estoy dando mucha información. Me preguntan, porque esto es para ustedes, yo ya lo sé. Ari también. Si baja la recaudación del IVA y de ganancias, bajan los recursos que llegan a las administraciones provinciales. También bajan los recursos para nación, porque disminuye la masa. Si aumenta la recaudación, aumentan los ingresos para todas las administraciones. ¿Mm? Bueno, ¿se están cansando o vamos bien? Díganme, ¿eh? Claro, el del cheque. ¿Ese es de masa coparticipable o no? Bueno, sabes que ya, si me lo preguntás, me apurás, te digo, no sé, creo que sí, en una parte. Pero la pregunta, Ramiro, está buena, ¿sabes por qué? Porque esto nunca lo tengo claro, pero no es que no lo tenga claro por una deficiencia. Tal vez en algún momento lo supe y me lo olvidé. Y así me pasa todo el tiempo, porque no estoy siguiendo el tema todo el tiempo. Y esto, ¿sabes qué significa? Que este tema lo están toqueteando todo el tiempo. Entonces, para cada clase que tenemos que dar de coparticipación cada cuatrimestre, tenemos que volver a revisar cómo está la cosa en ese momento. Es como si fuese, bueno, ¿y cómo está el resultado? Me parece que ahora de una parte es coparticipable, pero durante mucho tiempo no. Este, pero creo que el 30, pero si me apuras así rápido, te diría así tipo ping-pong de preguntas y respuestas, te diría, creo que el 30% es coparticipable y el 70% no. Pero puede estar mal. Pero decir entonces que IVA y ganancia es masa coparticipable está mal, ¿no? No, eso está bien. Eso nunca se modificó. Pero no es la definición de No, no, coparticipación. la definición es esta. La definición es la siguiente. Hay un conjunto determinable, es un concepto que conocen en derecho. ¿Vieron? Determinado, determinable, indeterminado. Determinable significa que podemos saber cuáles son. Hay un conjunto determinable de impuestos que integran la masa coparticipable, que puede ir variando, pero en la historia de la Argentina siempre ganancias e IVA estuvieron ahí. Guarda, porque ganancias en una época se le quitaba una parte para dársela al ANSES que estaba desfinanciada, un 20% de ganancias. Era un famoso artículo 104 de no sé qué ley, creo que de ganancias. Y Macri lo modificó. Pero no quiero meterme en eso porque, primero porque puedo pifiar, y segundo porque lo tenemos para más adelante. Y si ahora empiezo a meter todas estas cositas es como hago quilombo, ¿me entendés? Este, y además porque ahí metí otra caja que es la del ANSES, que no lo dije y no lo quería decir. Porque es otra caja que joró un poco a la comprensión de todo. Eh, pero las preguntas están bien las que me haces, ¿eh? Bueno, vamos de a poco. Vuelvo a la ley de 1973, aunque hicimos todas estas idas y vueltas. En el 73, la cosa está en que asume Perón y sanciona una nueva ley con una visión de conjunto del país. En un conjunto de leyes que tenía Perón, que intenta implementar y que no va a tener, digamos, eh, em, buen puerto, vamos a decir. Ninguna ley va a llegar a ser aplicable, aunque tuvieran cierta vigencia. La de ley del 73 se prorrogó un par de veces, cayó en el 80, pero la modificación de impuestos y la caída brutal de la recaudación del periodo a partir del 1976 hizo que la coparticipación perdiera totalmente su vigencia. Es decir, la ley de coparticipación, asócienlo a la ley de movilidad jubilatoria, está pensada en un determinado contexto económico y las modificaciones económicas del periodo de la dictadura hicieron unos cambios tan importantes que hicieron perder vigencia a los propósitos de la ley. Amén
de que todas las gobernaciones provinciales fueron intervenidas si no se ajustaban al gobierno de la dictadura militar. ¿Sí? Bueno, en el 73 entonces decía, se estableció que de la coparticipación primaria, 46,5% era para la nación. 1,8% de esa masa coparticipable para Tierra del Fuego y Cava, que todavía no era Cava, era la capital federal. Fue la capital federal, lo sigue siendo, pero desde 1994, además de ser la capital federal, es perdón, Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Las dos cosas a la vez. Eso genera muchos problemas también. Y 48,5% para el conjunto de las provincias, pero no, vuelvo a repetir, según lo que aportan, sino según su, vamos a decir, su tamaño, según la cantidad de población y según lo que se llamaba su brecha de desarrollo. ¿Qué son estos tres elementos? Según su tamaño, el espacio geográfico, según su población, la cantidad de habitantes que tiene y según su brecha de desarrollo. Calidad de vida, número de automóviles por habitantes y grado de educación de la población. Estos son los criterios objetivos de redistribución, es decir, se le va a dar más a las provincias que peor tengan estos índices. Por ejemplo, si la provincia es muy grande y hay que recorrer muchas distancias, si la educación de la población no llega a los niveles una respecto de la otra, a los mismos niveles, entonces vamos a darle más a aquella provincia que tiene peores niveles de educación para que se igualen. ¿Siguen esto que estoy diciendo? Y ahí es donde empieza a aparecer el criterio redistributivo. En el artículo que tienen que le dejó Ari, está todo esto explicitado. ¿Sí? Dice 65% según la población, 25% según la brecha de desarrollo, 10% según la dispersión de la población, teniendo en cuenta las áreas de menor densidad demográfica. ¿Mm? Y después sigue diciendo el apunte que la ley no tuvo vigencia, que se prorrogó un par de veces, pero hubo una reforma tributaria en 1980 que determinó la reducción de las alícuotas de las contribuciones patronales y eso hizo que se desfinanciara el ANSES y entonces, bueno, ahí me lo había dicho Ramiro, lo voy a decir, hay otra caja más, perdón que sea desprolijo en la explicación, hay otra caja más muy importante de recaudación que hoy se llama la ANSES, que es la Seguridad Social, que nace en el periodo de Perón. Y esa caja se sostiene con el aporte de los trabajadores y los empresarios. Y esa caja es muy importante porque es una importante red de ingresos para la población en su conjunto. Y como esa caja se desfinanció en los años 80 producto de las reformas impositivas, bajaron los aportes patronales, se echó mano en la coparticipación para darle a la caja de la seguridad social. ¿Se entendió lo que acabo de decir? Y eso hizo que cayera la recaudación que llegaba a las provincias. Y la ley de coparticipación empezó a perder su razón de ser. ¿Dije muchas cosas o estamos hasta ahí? Quiero introducir algunos elementos más. Claramente, a partir de 1983, se abre un nuevo esquema en la Argentina, la democracia. Y además, o sea, termina la violencia política. El partido más importante de la Argentina, que es el peronismo, que ya no está proscripto, no tiene conducción. Y los militares tampoco están conduciendo. Y los empresarios tampoco tienen un partido que los represente. Entonces,
Bueno, está la figura de Alfonsín, que es muy importante, y lideró una etapa de la Argentina, pero se abre una nueva etapa, que es legitimidad popular, que ya existía desde el 35, combinada con democracia. Todos pueden votar. Entonces, son nuevas las dinámicas. En el 83 gana Alfonsín las elecciones después del periodo de la dictadura y gobierna con la legislación existente y con una impronta muy parecida a la de Perón y a la de todos los gobiernos hasta ese entonces, nacional y con mucha legitimidad popular y con mucha relación entre el gobierno y los movimientos sociales, que son sindicatos. ¿Sí? Esa relación es muy constante. Y la mayor preocupación de Alfonsín es la amenaza a un posible golpe y la pérdida de la estabilidad democrática que en los primeros años es mucho más difícil de lograr que pasado ya un cierto tiempo. Nosotros tenemos la actual ley que es de 1988. Entonces, si tienen que anotar las leyes, son 35, 73, 88. Esa ley de 1988 es una ley que fue sancionada durante el mandato de Alfonsín, presidente, pero en el anteúltimo año de Alfonsín. ¿Sí? ¿Esto qué significa? No era el Alfonsín del año 1983, que es un Alfonsín que había asumido con toda la fuerza de la legitimidad popular, ¿sí? Y del sostenimiento que tenía y de la esperanza que generaba en la población su asunción, después de terribles años. Ramiro, ¿querés decir Era algo? Decilo, ¿eh? económicos. Decilo fuerte que no escuché. Que era un Alfonsín que ya tenía unos problemas económicos hiperinflacionarios. Claro, por eso, pará. Es lo que estoy diciendo. Igual está bien la acotación. No es el Alfonsín, estás bien ubicado. No es el Alfonsín del 83, sino justamente que es el Alfonsín de un gobierno muy desgastado, con dos planes importantes, económicos importantes, que ninguno funcionó. Uno fue el plan austral, que fue el cambio de moneda, para terminar con los procesos hiperinflacionarios, y el otro fue el plan primavera. Ari, primero fue el plan austral y después fue el plan primavera. Bien. El, eh, y, y entonces, Alfonsín, después de muchos años de gobierno y después de algunos importantes fracasos económicos y de pérdida de conducción, porque no pudo controlar a las fuerzas que se proponía controlar, que eran los grandes empresarios y los sindicatos, está debilitado. Y el peronismo, que no tenía liderazgo desde Perón, lo va a lograr en el año 1988 en la definición que van a tener primera vez por internas en el Partido Peronista, que va a ser a partir de ahora democrático, ya era desde el 83 en realidad, entre Cafiero y Menem. Estoy poniendo personajes que ya se van acercando un poco más a nuestra contemporaneidad. ¿Por qué menciono todo esto? Porque tenemos que darle un contexto a la sanción de la ley de 1988. ¿Y qué contexto le damos? Bueno, la de, como decía Ramiro, un presidente Alfonsín que tuvo muchas crisis económicas y que perdió la confianza y la credibilidad de la población, y un partido peronista en ascenso. ¿Cuándo se sanciona la ley? En enero de 1988. Anoten estas fechas. ¿Y cuándo se dirime la interna peronista? En julio de 1988. Gracias, Ari, por los apuntes antes de empezar.
¿Y por qué es importante esto que estoy diciendo? ¿Querés decir algo o no? Habla, ¿eh? Sí, sí, un comentario quería decir, que es un dato recontra importante tener que el plan el Austral, el plan de estabilización del Austral es en el 85 y es bastante satisfactorio al principio. No sé si ustedes tuvieron historia económica, pero es muy bueno el plan de estabilización del Austral. Después pasan cosas y la inflación se le va por las nubes. Pero en 1985 hay elecciones que gana el radicalismo. O sea, para diciembre de 1985, plan austral satisfactorio, la inflación a la baja, en recuperación legislativa, ganan los radicales, es el mejor año de la década para los radicales. Fíjense cómo a partir de ahí se viene la noche, porque en 1987 el plan empieza a mostrar sus falencias, la inflación empieza a subir. En 1987 hay otras legislativas y ganan los peronistas. Este dato anótenlo. 1987, octubre de 1987, legislativa, y ganan los peronistas. Y ahora viene la secuencia que va a decir Ezequiel, enero de 1988. Fíjense cómo que se va construyendo todo el contexto explosivo que después desemboca en nuestra ley de coparticipación. Nada, eso quería decir. No, está perfecto. Es cierto, Alfonsín, el plan igual podemos acotar ya que estamos. El plan es exitoso en su primera fase, pero para mí, pero esto ya es para discusión económica y yo no sé tanto de economía, fracasaría porque ataca las condiciones, las causas y no las consecuencias, sino las causas. Pero bueno, vamos a charlarlo después. Pero sí, a los primeros años del plan, el plan funcionó y la inflación bajó un montón, pero nunca dejó de ser más del 3% mensual. Sí. Bueno, en fin. A Alfonsín tampoco le importaba mucho. No mal, ¿eh? No le importaba porque estaba más preocupado por otras cosas, digamos. Bueno, en el 85 sí gana las elecciones, pero en el 87 las elecciones a diputados y creo que, no sé si senadores, yo no recuerdo, pierde el radicalismo. La ley, vuelvo a repetir, se sanciona en enero, la ley de coparticipación actual se sanciona en enero o se promulga en enero del 88. Si ustedes ponen Infoleg por su cuenta, ley 23.548 y buscan, van a ver que dice promulgada, creo que 3 de enero, si no recuerdo mal, de 1988. Si alguien me confirma, me lo ratifica o me lo corrige, está mal. Y les dije que la interna peronista entre Menem y Cafiero se resuelve en julio del 88. Cafiero era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, ¿sí? Y como bien me dijo Ari hace un ratito, un par de horas charlando fuera de aire, vamos a decir, de la clase, me decía, ¿sabes lo que pasa? Ese me dijo, Cafiero ya se sentía que iba a ser presidente, él y la atmósfera. Era como Larreta en el 2022 o 21. Era presidente ya, cantado. Y bueno, la aparición de Menem fue una sorpresa total. ¿Y por qué estoy diciendo esto? Porque la ley, escuchen, de coparticipación es una ley en la que la provincia de Buenos Aires cede por ley un porcentaje importante de lo que le correspondía recaudar en función de lo que aportaba. ¿Escuchan lo que digo? La ley de coparticipación de ese entonces cede puntos de coparticipación y eso es no un problema, porque puede ser un problema, una solución, no sé qué, es una característica, vamos a decir, de el sistema de funcionamiento actual de nuestro país que continúa vigente. Yo no sé si escuchan decir a los sucesivos gobernadores, no importa de qué partido,
que la provincia no recibe lo que aporta. ¿Escuchan sentir esto o no? Esto tiene su origen en la Ley de Coparticipación de 1988. En este libro, que se llama El Nudo, de Carlos Pagni, ¿vieron el periodista que sale en la tele, pelado? ¿Lo ubican? Acá, bueno, está hablando de otras cosas, pero en la página 500, 495 cuenta el origen de la ley de coparticipación. Voy a volver a repetir dos cosas para leer un párrafo. Si no se entiende, bueno, me dicen. Cafiero se siente que va a ser presidente, ¿correcto? Él lo siente y la atmósfera. Estamos en el año 87. Es gobernador de la provincia y el radicalismo perdió las elecciones. Cafiero encabeza lo que se llamó la renovación del peronismo. Vamos a decir una cosa más. El peronismo, en la sensación general, después de la derrota del 83, quedó como un partido perdedor. Luder, ¿lo conocen a Ítalo Luder de nombre? En el peronismo, la figura de Ítalo Luder representa lo que sería la derrota. Si ustedes piensan hoy en Ítalo, o si leen libros de historia y asocian a Ítalo Luder, dicen la derrota. Es como que está sepultado en el peronismo. Y Cafiero se muestra como una renovación respecto de la derrota del 83. Y como gana la gobernación en el 87, bueno, eh, cree que va a ser, como gobernador de la provincia, futuro presidente. No se imaginaba que iba a salir un Menem desde La Rioja por detrás. Cafiero tenía mucha conexión con lo que serían las capas medias. Es de San Isidro, Cafiero. ¿Mm? Y está mucho más relacionado con las capas medias, que era la pata que siempre le faltaba al peronismo, la relación con los sectores medios. Pero Menem representaba un mayor acercamiento a los sectores populares, con su impronta gauchesca, riojano, caudillo del interior, patilludo, que venía a sacudir de alguna manera la política, ¿entienden lo que estoy diciendo? Y generaba una especie de fascinación, pero no lo vio venir Cafiero, pero los que sí lo vieron ver, todo esto lo cuenta Pagni en el libro, los que sí lo vieron venir, escuchen quiénes son los personajes importantes, fueron Duhalde y Pierri. Yo no sé si conocen a Pierri de nombre, pero a Duhalde seguro lo conocen de nombre, que eran los intendentes de La Matanza y de Lomas de Zamora, que son de los distritos de la provincia de Buenos Aires, dos de los más importantes. Y los dos apoyaron a Menem en la renovación del peronismo de este periodo. Como Cafiero, escuchen, creía que iba a ser presidente, ahora leo. Si no se entiende, ustedes me dicen. La competencia entre Cafiero y Menem tuvo consecuencias no siempre advertidas para la provincia de Buenos Aires. ¿Acaso la más relevante y duradera fue fiscal? Es decir, la rivalidad entre Cafiero y Menem tuvo muchas consecuencias. Una fue el tema fiscal para la provincia. En 1988, antes de la elección interna entre Menem y Cafiero, se había estado negociando un nuevo régimen de coparticipación que quedó cifrado en la Ley 23.548. Cafiero aprovechó estas discusiones, las de la Ley de coparticipación, para seducir a los gobernadores de su partido y alinearlos detrás de él en la pelea. Esta es la razón por la cual los bonaerenses perdieron 6 puntos de coparticipación. Lo cedió el gobernador en esa mesa federal. Es decir, Cafiero, que creía que iba a ser presidente de la nación, cede
puntos de coparticipación secundaria a manos de las provincias, de los gobernadores peronistas de otras provincias, en lo que sería una especie de división federal, creyendo que iba a ser presidente buscando su apoyo para la interna. ¿Siguen? Estos son dos elementos. Uno, la atmósfera en la que él cree que va a ser presidente. Uno creería, no le importa tanto entonces ceder puntos de la gobernación de la provincia de Buenos Aires, si de todos modos no van a depender de él porque él va a ser el presidente de la nación. Y al mismo tiempo establece una alianza con los gobernadores peronistas a nivel federal. Dice, ¿me entendieron lo que leí o necesitan que lo vuelva a leer? Porque acá está el germen. Dice Pagni, fue un recorte que sigue determinando hasta hoy el ritmo de la política provincial en relación con la nación. Ese recorte que sufrió. De hecho, para terminar esta historia, podría seguir leyendo. Voy a leer un párrafo más, pero voy a decir una cosa más. Anoten, si están anotando como cosas importantes, si anotaron 1935, 1973, 1988 y no sé cuántas cosas más anotaron. Anoten ahora 1991, Fondo de Reparación Histórica del Conurbano Bonaerense. 1991. Aparece un fondo de reparación histórica. ¿Por qué se llama así? Sigue existiendo este fondo. Porque es un fondo que viene a reparar lo que pasó en 1988, que fue esa ley. ¿Sí? Ese fondo lo negoció Menem con Duhalde. Duhalde, que había apoyado a Menem en la renovación de la interna peronista y que después fue su candidato a vicepresidente para las elecciones del año 89, Menem Duhalde. ¿Ven cómo todo se va compaginando? Y está todo directamente relacionado y que estemos hablando de las elecciones y hablamos de la coparticipación y de la gobernabilidad, todo tiene una misma lógica. Bueno, no sé si lo ven. Bueno. En el año 1988 se sanciona la actual ley, que tiene coeficientes de distribución primaria y secundaria arbitrarios. Se pusieron de manera fija, tanto para vos, tanto para vos, tanto para vos, y era una ley que tendría vigencia solo por 2 años. Y a los 2 años se tenía que sancionar una nueva ley de coparticipación. Que, spoiler, nunca se sancionó. Entonces, si ustedes tienen que decir, ¿cuál es la actual ley de coparticipación? ¿Está bien decir, no tenemos? ¿O está bien decir, bueno, pero está vigente la de 1988? Las dos cosas están bien decirlas. Y también está bien decir, no lo tengo claro, pero explicar todo esto. O sea, yo no tengo temor, por ejemplo, no tengo ningún temor a decir cosas que no sé de ningún tipo. Pero, por ejemplo, Ramiro me preguntó, che, pero, ¿qué no sé cuál fue? ¿Qué era el impuesto que me preguntaste, Ramiro? Ya me olvidé. El cheque Impuesto al municipal. cheque, sí. Entra el impuesto al cheque y yo le digo, no sé, porque tengo que mirarlo, tengo algún papel. Pero como es válido decir que como la coparticipación está todo el tiempo modificándose, nunca sabemos específicamente qué entra cuándo. Muchos hablan de esta ley como una especie de jeroglífico que nadie comprende.
¿sí? Si seguimos haciendo puentes, ¿qué es lo que ocurre en la práctica? Lo vamos a seguir repasando, igual las clases que vienen. Pero ¿qué es lo que ocurre en la práctica, hoy en la actualidad? En la práctica lo que ocurre es que hay constantes pactos entre un presidente y gobernadores y gobernadoras de provincia que se van haciendo al calor de la coyuntura. No hay problema, Macarena, nos vemos la vez que viene, queda grabada igual. Entonces, todos los pactos que empezaron a partir del año 1992, eso también pueden tomar nota, 1975 primer ley, 1973 segunda ley, 1998 tercer ley, 1991 Fondo de Reparación Histórica del Conurbano. Pueden también anotar, nótense que me está faltando algo importante en el medio. Ah, no, en el medio no. 1992 empiezan los pactos fiscales. Es decir, ¿cómo funciona hoy la coparticipación? ¿Cómo se reparte la plata entre nación y provincias? ¿Cómo es que llegan a acuerdos? A través de pactos fiscales. Deme un segundo. Yami, me está llamando mi mamá, ¿no la llamás? Gracias, perdón. A través de pactos fiscales. Y esos pactos se van haciendo todo el tiempo entre un presidente fuerte y gobernadores no tan fuertes. La audacia de un gobierno nacional es debilitar a los gobernadores de provincia. Esta dinámica es nueva. ¿Cuándo empezó? A partir de la gobernación de Menem. Digamos, a partir de la gobernación de Menem, la política se hace de otra forma. Adquiere nuevas lógicas, nuevas dinámicas, más allá del plan de gobierno, de la etapa que viene de desindustrialización y de la convertibilidad y el control de la inflación, también hay una nueva lógica en la relación entre nación y provincias, que va a arrancar con Menem y va a continuar así hasta la actualidad. La única diferencia, si quieren les puedo decir, era entre el gobierno de Milei, si quieren hacer un salto, ¿vieron? Entre el gobierno de Milei, ahora le voy a poner nombres a esto que estoy diciendo, entre el gobierno de Milei y los gobiernos anteriores al de Milei, desde Alberto Fernández para atrás, es que a todos los gobiernos, desde Menem hasta Alberto Fernández, le importó lo que pasara en las gobernaciones provinciales. Y al gobierno de Milei, aparentemente, y esto es una noticia en, ¿cómo se dice ahora? En producción, no sé cómo se llama, noticia en desarrollo. A Milei, vamos a ponerlo en potencial, no le interesaría la suerte de las provincias. Está en desarrollo. Y esa es la única diferencia que encuentro hasta ahora entre las gobernaciones anteriores y la actual. Ahora bien, si tenemos que ponerle nombres a cada una de las etapas, tenemos, para ir cerrando, porque es mucha info. Déjamelo en seguridad. Gracias. Vamos a ponerle nombre a todo lo que estuvimos viendo hasta ahora, con esto vamos a cerrar. Sé que es mucha info. Sí. Voy a tomar, porque como tienen la cámara prendida y ponen cara, yo el gesto de Ramiro lo tomo como que sí, que es mucha info. Espero que sea así. Y sí, venimos desde los 80, 70 y pico hasta la actualidad. Dijiste hasta la palabra Exactamente. mil. Igual creo que nos queda todavía ver lo de la reforma de la Constitución todavía, Y sí, llegué hasta el ¿no? 92. Llegué hasta el 92, está correcto. Pero bueno, vamos a ponerle nombre a todo y ya. ¿Sí? Le ponemos como título, pero todo esto ya tiene que quedar claro. Entonces, del inicio de la Argentina hasta 1890, separación de funciones. ¿Sí? Las provincias recaudan sus impuestos y la nación se sostiene con lo que recauda producto del comercio exterior. Separación de funciones. Con todo el contenido que le dimos a esto, ¿no? La nación son las provincias gobernando la capital federal y el puerto.
De 1890 a 1935 le ponemos de nombre concurrencia de hecho. Provincias y nación están en paralelo recaudando ambas los mismos impuestos por los mismos bienes y servicios, o por las mismas, perdón, mismas actividades, por consumo y producción. Imagínense, es como cobrar ganancia dos veces. ¿Sí? 1935. Planificación de la economía, crisis del liberalismo, está bien intervenir, que ya se hacía, ahora está bien, y entonces aparece una especie de ordenamiento y un periodo, con la primera ley, de recaudación centralizada y devolución. Periodo de recaudación centralizada y devolución de la recaudación. A ese le ponemos ese nombre en 1935. Entre 1935 y 1973, esto funciona, pero tenemos un periodo que es de proscripciones y de intervenciones constantes y de socialización política. La gente participa. Cambió la legitimidad popular, todo cambia. 1973, segunda ley de coparticipación con criterios redistributivos. ¿Qué significa? No tiene que la nación devolver, sino que tiene que redistribuir con criterios objetivos de reparto. Le doy a cada uno en función de diferentes criterios objetivos de reparto. Índices, brechas de desarrollo, piripipi. ¿Está? Dictadura militar, reforma impositiva, caída de la recaudación, caída de la caja de seguridad social, renovación peronista, pierde el radicalismo, actual ley de 1988. Actual ley de coparticipación, no sé qué nombre ponerle. Ley de coparticipación actual, pónganle. 1988, con criterios fijos de reparto. 1991, Fondo de Reparación Histórica. Ya les conté la historia entre Menem, Duhalde, Cafiero y Sintríngulis. 1992, periodo de pactos. Y no le seguimos poniendo nombres, lo dejamos para la vez que viene, pero claramente que entre el 91 y el 2024 hay un largo recorrido con importantes historias económicas y políticas que tenemos que explicar, que vamos a explicar y que le van dando fisonomía a la política actual. ¿Está bien? Y le seguimos poniendo nombres a cada uno de los periodos. Pero con esto creo que estamos re bien, ¿o no? Pueden rever la clase, leer los apuntes y mirar con otros ojos lo que pasa. ¿Estamos? La pongo a disposición, yo les agradezco la participación, que pongan las cámaras, que se hayan quedado hasta el final, que le pongan buena onda, me encanta, porque si no, sería una lágrima. Así que la vez que viene igual sería la gloria. Vamos a intentar a mandarles la info un poco con más de tiempo antes. Igual serían los mismos apuntes, ¿eh? Los mismos textos que mandó Ari para hoy son los mismos para la vez que viene, que creo que es dentro de 2 lunes. ¿Estamos? ¿Nos vemos la vez que viene? Nos vemos. Chao, Chao, profe, nos gracias. vemos. Que anden bien. Abrazo. Así que nos vemos.